¿Cómo te atreves a tratarme así? Esta noche vas a conocer a un hombre de verdad. Me llamo Mariana Cruz, tengo 28 años y una vida marcada por deudas, sacrificios y desilusiones. Trabajo en 2 turnos como mesera en un restaurante del centro de Ciudad de México, intentando mantener a flote a mi madre enferma y pagar las cuentas que se acumulan como fantasmas en la puerta de mi casa. Nunca he tenido lujos, apenas tiempo para soñar. Pero un día cualquiera, mientras servía café, un hombre con túnica blanca, mirada de halcón y seguridad aplastante me hizo una propuesta que alteró el rumbo de mi existencia. Una noche con él, a cambio de $5 millones. ¿Qué clase de trato era ese? ¿Qué clase de mujer pensaba él que era yo? Pero cuando el hambre, la desesperación y la sensación de estar atrapada te aprietan el cuello, los principios comienzan a tambalear. ¿Era solo una transacción? ¿O había algo más detrás de sus ojos oscuros, llenos de silencio? Aceptar significaba cruzar un límite del que no habría retorno, pero rechazarlo significaba seguir en la misma miseria que me estaba consumiendo. Lo que no imaginé fue que esa noche no solo cambiaría mi vida, también pondría a prueba mi corazón. Antes de comenzar esta historia, cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo. Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras historias. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras próximas narraciones que llegan directo al corazón. Así, y crecí en Ciudad de México, en un barrio donde el sol siempre pega fuerte, pero la esperanza parece esconderse entre los edificios descascarados. Tengo 28 años y hasta hace poco mi vida era una rutina asfixiante entre mesas sucias, turnos dobles y sueños aplazados. Trabajo como mesera en un restaurante del centro, donde los días se mezclan entre propinas mal dadas y clientes que te miran como si fueras invisible. Vivo con mi madre, una mujer fuerte que hoy carga con una enfermedad que la ha ido consumiendo poco a poco, mientras yo me deshago en pedazos intentando mantenernos a flote. Las cuentas no perdonan y cada mes es una batalla perdida. No tengo pareja, ni lujos, ni tiempo para mí. Mi vida se ha convertido en una lista interminable de pendientes urgentes, y si alguna vez creí en cuentos de hadas, hace años que los guardé en una caja polvorienta, bien al fondo de mi alma. Siempre me dijeron que mantener la dignidad era lo más importante, pero la dignidad no paga medicamentos, ni renta, ni pone comida sobre la mesa. Y justo cuando pensaba que nada podría sorprenderme, cuando me sentía al borde de quebrarme por completo, fue ahí, en ese punto exacto, donde comenzó lo imposible. Una propuesta que pondría a prueba cada fibra de mi ser. Nunca elegí esta vida. O tal vez sí, pero sin darme cuenta. A veces pienso que cada pequeño sí que dije por miedo, cada no que me tragué por necesidad, me trajo hasta aquí. Vivo en un pequeño departamento alquilado en Iztapalapa, con paredes que se descascaran cuando llueve y ventanas que no logran aislar el frío ni el ruido. Cada mañana me levanto a las 5, preparo café con la última cucharada que queda en el frasco y me visto con el uniforme manchado de tantas jornadas sin fin. Camino hasta el metro, empujada entre cuerpos dormidos y miradas cansadas, mientras repaso mentalmente si me alcanzará para el gas, el medicamento de mamá y el pasaje de regreso. Trabajo de lunes a lunes, sin feriados, sin vacaciones. Si me enfermo, pierdo dinero. Si descanso, me atraso en los pagos. A veces me miro en el espejo del baño del restaurante, ese con la luz parpadeante, y no reconozco a la mujer que me devuelve la mirada. Ojeras profundas, manos agrietadas, sonrisa rota. Nunca soñé con lujos, pero tampoco pensé que sobrevivir se volvería un acto de resistencia diaria. Lo peor no es la pobreza, es el silencio. Ese que se instala cuando ya no tienes fuerza para quejarte, ni lágrimas para llorar. Pero hay algo que me mantiene en pie. Mi madre. Ella es mi razón, mi motor, la voz suave que me dice que aguante un poco más. Siempre me dice que no todo está perdido, que algo bueno vendrá, aunque en el fondo yo ya no lo creo. Hasta ese día, ese maldito y bendito día, fue un lunes como cualquier otro. De esos en los que el cielo parece pesado y las noticias en la radio repiten desgracias que ya nadie escucha. Salí de casa con el estómago vacío, con un abrigo viejo que ya no abrigaba y la cabeza llena de cuentas que no cuadraban. El restaurante estaba especialmente lleno ese día. Turistas, ejecutivos, gente apurada.
Yo corría entre mesas con mi libreta en mano, intentando recordar quién pidió el capuchino sin azúcar y quién el omelette sin cebolla. Fue justo en la esquina del salón, cerca de la ventana empañada por la lluvia, donde lo vi por primera vez. Un hombre solo, vestido con una túnica blanca impecable, sentado con una postura tan firme como tranquila. Su piel morena, la barba perfectamente recortada y sus ojos negros como la noche, me atravesaron de inmediato. No era como los demás. No leía el menú, no revisaba el celular, no parecía tener prisa. Solo me observaba. Me acerqué con mi sonrisa automática, esa que uno aprende a fingir con el tiempo, y le pregunté qué deseaba. Té negro, caliente, sin azúcar. Su voz era profunda, pausada, con un acento extranjero que no supe identificar. Mientras iba a buscar su pedido, algo en mi pecho empezó a latir más fuerte. No por atracción, ni por miedo. Era otra cosa, como si su presencia hubiera removido una parte de mí que llevaba dormida demasiado tiempo. Ese fue el momento, el instante exacto en que mi historia comenzó a escribir un nuevo capítulo, aunque yo todavía no lo sabía. Cuando regresé con la taza de té entre las manos, él ya no miraba por la ventana, me miraba a mí. No de esa forma vulgar en que muchos hombres lo hacen, no con hambre ni con superioridad. Era como si me estudiara, como si intentara leer algo detrás de mis gestos, de mis silencios. Coloqué el té sobre la mesa y me disponía a dar media vuelta, pero entonces habló de nuevo. «Tienes una mirada triste», dijo, sin miramientos. Me quedé quieta. No supe qué contestar. Había oído muchas tonterías trabajando ahí, pero esa frase me tocó una fibra que yo misma creía extinguida. Me limité a sonreír con cortesía, sin saber qué decir. «¿Puedo hacerte una pregunta muy seria?», continuó, como si no le importara que estuviéramos en un lugar público, rodeados de desconocidos. «Depende», respondí, intentando sonar firme. Él bajó la mirada, dio un sorbo a su té y luego la levantó otra vez, directo a mis ojos. «Si alguien te ofreciera una cantidad de dinero que cambiaría tu vida para siempre, a cambio de una sola noche contigo, ¿aceptarías?». Se lo dijo así, sin rodeos, sin insinuaciones, como si fuera una simple transacción. Mi cuerpo se congeló. El plato que llevaba en la otra mano tembló ligeramente. Pensé que era una broma o una cámara escondida, pero él no se rió, tampoco retiró su oferta. Me sostuvo la mirada como si su pregunta fuera tan legítima como pedir la cuenta. En ese instante sentí que el mundo se detenía. Mis valores, mi cansancio, mis principios, mi hambre, todo se mezcló en una confusión que me dejó muda. No supe si gritarle o llorar. Lo único que supe fue que esa pregunta no era un juego. Sentí cómo la sangre se me acumulaba en las mejillas. No sé si fue vergüenza, rabia o un miedo ancestral lo que me hizo dar un paso atrás. Nunca nadie me había dicho algo así, tan directo, tan cruelmente real. Mis labios intentaron formar una respuesta, pero el nudo en mi garganta no me lo permitió. Él no apartaba los ojos de los míos. No había burla en su rostro, no había lujuria, solo una especie de calma imperturbable que, en lugar de tranquilizarme, me desarmaba. «No soy una mujer que se vende», logré decir, aunque incluso yo dudé de cuán firme había sonado. Él asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Pero entonces sacó una tarjeta del bolsillo interno de su túnica y la colocó sobre la mesa. $5 millones, por una sola noche. No tienes que decidir ahora, pero si alguna vez te atreves a considerar lo impensable, llámame. Me quedé paralizada, mirando esa pequeña pieza de cartón blanco con letras doradas que parecía más una llave a otra dimensión que una simple tarjeta de presentación. «¿Quién eres tú?», le pregunté, con un hilo de voz. «Khalid Al-Harbi», respondió. «Y no estoy aquí para comprar tu cuerpo, estoy aquí para ofrecerte una elección». Se levantó sin prisa, como si ya supiera que había plantado una semilla. Caminó hacia la puerta y desapareció entre la lluvia. Yo me quedé con la tarjeta en la mano, temblando, preguntándome si todo aquello había sido real. Pero lo peor fue darme cuenta de que, en el fondo, parte de mí había escuchado con atención. Esa noche no pude dormir. Cerraba los ojos y lo veía. Su mirada, su voz, la forma en que dijo mi nombre sin conocerlo realmente. ¿Qué clase de hombre ofrecía esa cantidad de dinero a una desconocida? Y, más aún, ¿qué clase de mujer se quedaba pensando en eso? Intenté convencerme de que lo odiaba, de que me había humillado, pero la verdad era más confusa. Había algo en su tono, en su serenidad, que no se parecía a los hombres que yo conocía. No era deseo, era algo más, algo que me inquietaba en lo más profundo. Me levanté
y caminé por el pequeño departamento, tratando de ordenar mi mente. Mamá dormía en la habitación contigua, respirando con dificultad. Me asomé y la vi frágil, tan diferente a la mujer que me había enseñado a ser fuerte. Pensé en sus medicamentos, en el alquiler atrasado, en el refrigerador casi vacío. Mi orgullo se sintió como un lujo que ya no podía pagar. Pero aún así, había una parte de mí que se negaba a ceder. No todo en la vida tiene precio, me repetí, pero la frase sonaba hueca, como si la hubiera aprendido en otro tiempo, cuando todavía podía darme el lujo de tener principios. Me miré en el espejo del pasillo, el cabello recogido, los ojos cansados, el uniforme arrugado colgado de una silla. ¿Esa era la mujer que juró que jamás se rendiría? ¿La misma que soñaba con viajar, estudiar, vivir de algo que amara? No quedaba mucho de ella. La Mariana de antes se había ido perdiendo entre cuentas y turnos dobles. La de ahora sobrevivía con lo justo, sosteniéndose con hilos de esperanza raída. Al día siguiente, en el trabajo, mis compañeras notaron que estaba distraída. Una de ellas, Laura, me preguntó si estaba enferma. Negué con la cabeza, pero sabía que mi mente seguía atada a esa tarjeta que guardaba en el bolsillo trasero de mi pantalón. No la había tirado, no podía. Sentía su peso como si ardiera contra mi piel. La saqué en el baño, a escondidas, y la observé con detenimiento. Letras doradas sobre fondo blanco. Khalid Al-Harbi. Ningún número de empresa, ningún logotipo. Solo un número de teléfono y una palabra en árabe que no entendía. Por un segundo, mi curiosidad pudo más que el miedo. Busqué su nombre en internet en el celular y lo que apareció me dejó sin aliento. Empresario saudí, heredero de una de las fortunas petroleras más grandes del Golfo Pérsico. Fotos en Yates, conferencias internacionales, reuniones con políticos, un hombre poderoso, intocable. Y yo, una mesera invisible que apenas podía pagar la renta. Me reí sola, con una mezcla de incredulidad y rabia. ¿Por qué yo? ¿Por qué elegirme a mí entre millones de mujeres más hermosas, más preparadas, más todo? Esa noche, mientras cenábamos arroz con frijoles, mamá notó que estaba inquieta. ¿Te pasa algo, hija?, preguntó con esa voz suave que me desarma. Nada, mamá, solo estoy cansada. Pero no era verdad. Mi mente no paraba de repetir la misma pregunta. ¿Y si lo hiciera? ¿Y si una sola noche pudiera cambiarlo todo? Pensé en los 5 millones, en los tratamientos que mamá podría recibir, en el pequeño negocio que siempre soñé tener, en la libertad. Pero también pensé en mí, en lo que perdería, en la vergüenza, en la culpa, en la mirada de mi madre si supiera la verdad. No era tan simple como dinero por una noche. Era una batalla entre dos versiones de mí misma, la que luchaba por sobrevivir y la que se negaba a venderse. Me metí a la cama con el corazón en guerra. En la oscuridad podía oír el zumbido de la ciudad mezclado con mi respiración agitada. Cerré los ojos e intenté imaginar mi vida si aceptaba. Vi un avión, un desierto, una habitación dorada. Vi su rostro, serio, distante, y luego me vi a mí misma, llorando. Abrí los ojos sobresaltada. No podía hacerlo. No era esa clase de mujer. Pero entonces, como si el universo quisiera ponerme a prueba, mi teléfono vibró. Era un mensaje del hospital. Favor de comunicarse con nosotros lo antes posible respecto al estado de salud de la señora Cruz. Sentí que el aire se me escapaba del cuerpo. Me levanté de golpe y marqué el número con manos temblorosas. Su madre ha tenido una recaída, dijo una voz del otro lado. Necesita ser hospitalizada de inmediato. El costo del ingreso era más de lo que ganaría en 6 meses. Colgué y me quedé mirando el vacío. El silencio pesaba tanto que podía escucharlo. Caminé hacia mi bolso, saqué la tarjeta y la sostuve entre los dedos. La giré una y otra vez, como si buscara en ella una respuesta, una señal. Afuera, la lluvia comenzaba a golpear las ventanas, y por un instante pensé que todo era una mala broma del destino. 5 millones de dólares, una sola noche, el precio de la dignidad o la salvación de mi madre. Sentí un nudo en la garganta. ¿Qué harías tú, mamá, si estuvieras en mi lugar?, susurré. Pero ella dormía, ajena a la tormenta que rugía dentro de mí. Esa madrugada, mientras el reloj marcaba las 3, tomé una decisión que aún no me atrevo a juzgar. Busqué el número en mi teléfono, lo escribí lentamente, temblando, y me quedé observándolo en la pantalla sin presionar llamar. Lo borré. Lo escribí otra vez. Lo borré de nuevo. Lloré en silencio. Al final, guardé el celular bajo la almohada y me quedé despierto
despierta hasta que salió el sol, sabiendo que el día siguiente traería consigo una elección que no podría evitar. A la mañana siguiente, fui directamente a buscar a Laura antes de entrar al restaurante. Necesitaba hablar con alguien. No podía seguir cargando sola ese nudo en el pecho. Ella era una de las pocas personas en ese lugar que realmente me escuchaban sin juzgarme. Nos sentamos en una banca cerca del parque, con un café en la mano y las sombras de los árboles cayendo sobre nosotras. Tengo que contarte algo, pero prométeme que no vas a decir nada, ni a mirarme diferente, le dije sin rodeos. Laura frunció el ceño, preocupada, y asintió. Le conté todo, desde el momento en que vi a Khalid hasta la propuesta que me hizo, el dinero, la tarjeta, la noche sin dormir, la llamada del hospital. No omití nada. Mientras hablaba, sentía que las palabras salían como cuchillas desde mi garganta, llenas de vergüenza, miedo y algo parecido a desesperación. Laura me escuchó en silencio. No me interrumpió ni una sola vez. Cuando terminé, hubo un largo silencio entre las dos. Solo se escuchaban los autos a lo lejos y el canto de un pájaro solitario sobre el poste. Pensé que iba a gritarme, a decirme que estaba loca, que eso era prostitución disfrazada, que me respetara, pero en cambio, dijo algo que me rompió. Si fuera mi mamá y yo estuviera en tus zapatos, no sé qué haría y no sé si tendría el valor de no hacerlo. Me miró con ojos llenos de compasión, no de lástima. Esto no se trata de moralidad, Mari. Se trata de sobrevivir. Se trata de lo que estás dispuesta a perder para no perderlo todo. Me cubrí el rostro con las manos. No quería llorar, pero lo hice. No quiero sentir que me vendí, solté entre lágrimas. Y no quiero mirarme después al espejo y odiarme. Laura me abrazó fuerte. Tal vez no se trata de eso. Tal vez se trata de elegir desde el amor. Si lo haces por miedo, te va a destruir. Pero si lo haces porque amas a tu mamá, porque no ves otra salida, entonces no estás traicionándote, estás luchando. Me quedé helada con esas palabras. Nunca había pensado en eso desde ese ángulo. Me sentía aliviada y confundida al mismo tiempo. Era como si cada parte de mí estuviera peleando contra la otra, la que quería huir, la que quería salvar, la que quería olvidar que esto estaba pasando. Laura me tomó de la mano. Lo único que te pido es que si decides hacerlo, no lo hagas sola. Yo voy a estar contigo antes y después. No te voy a dejar. Su promesa me caló hondo, porque en ese momento sentir que alguien no me juzgaba era lo único que me mantenía en pie. Nos quedamos ahí sentadas un rato más, en silencio, yo mirando la tarjeta una vez más, ella observando mi rostro con ternura. No había una respuesta correcta, solo decisiones difíciles con consecuencias que duraban toda la vida. Cuando nos levantamos para volver al restaurante, sentí que algo en mí había cambiado. No tenía la respuesta aún, pero por primera vez no me sentía completamente sola. Y eso, aunque fuera por unos minutos, me devolvió un poco de aire. Esa noche, el silencio en mi cuarto era tan denso que podía escucharlo. Mamá ya se había dormido después de tomar sus pastillas, y yo me quedé sentada en la orilla de la cama con la tarjeta blanca en la mano, como si esa cosa inofensiva tuviera el poder de decidir mi destino. Encendí la lámpara tenue de la mesita de noche y me quedé viendo el número una y otra vez. Me sabía la secuencia de memoria. Había algo hipnótico en esa combinación de cifras, como si estuviera grabada bajo mi piel. Cerré los ojos e intenté imaginar cómo sería si lo hiciera, si lo llamara, si aceptara. ¿Cómo se desarrollaría esa noche? ¿Me miraría como un objeto? ¿Me trataría con respeto? ¿Sería como las historias frías que había oído tantas veces, donde el cuerpo se convierte en moneda? ¿O sería diferente? ¿Y si él también estaba roto por dentro, como yo? ¿Y si esa noche no era solo sobre placer, sino sobre sanar algo más profundo? No sabía si me estaba engañando para justificar algo que en el fondo me avergonzaba, pero mi mente no paraba de tejer posibilidades. La ansiedad se me trepaba por la garganta, y al mirar el reloj, ya eran las 2 de la mañana. El hospital me había dado 3 días para reunir el dinero. 3, ni uno más. Me acosté con la tarjeta bajo la almohada, como si me protegiera, como si pudiera absorber mis dudas. Miré el techo por horas, repasando todas las escenas de mi vida. La Mariana niña que quería ser maestra, la adolescente que soñaba con viajar, la joven que dejó de estudiar para trabajar, la mujer que ahora contemplaba vender una noche de su vida por desesperación. Era un desfile de versiones de mí misma, y cada una me miraba con una mezcla de pena y empatía. A veces, sobrevivir no te convierte en valiente, solo en alguien que ya no tiene opciones. Quise llorar,
pero mis ojos estaban secos. Ni siquiera eso me quedaba. Estaba vacía, agotada y al mismo tiempo atrapada en una tormenta que no cesaba. Cerca de las 4, me levanté y fui al baño. Me miré al espejo. No me reconocí. Era como ver a otra mujer, una desconocida con la mirada perdida y el alma desordenada. Me agarré del lavabo y susurré: ¿Qué vas a hacer, Mariana? Pero no hubo respuesta. Solo mi reflejo, que me devolvía una pregunta aún más fuerte. ¿Qué estás dispuesta a perder para salvar lo poco que te queda? Volví a la habitación, tomé el celular, encendí la pantalla y marqué los primeros 3 dígitos del número. Sentí un cosquilleo en los dedos. Lo borré, luego los marqué otra vez lo borré. Así pasé otra hora, en ese juego de acercarme y huir, de pensar y paralizarme. Cuando comenzó a amanecer, abrí la ventana y dejé que el aire frío me golpeara el rostro. Tenía el cuerpo tenso, los músculos rígidos y la mente hecha un nudo. La ciudad comenzaba a despertar, ajena a mi batalla interna. Me senté en el borde de la cama, encendí el celular una vez más y respiré hondo. No apreté llamar, aún no, pero algo dentro de mí ya había comenzado a inclinarse hacia esa dirección. No sé si fue la desesperación, el amor por mi madre, la necesidad de recuperar el control de mi vida o el deseo de no sentirme más invisible. Solo sé que cuando el sol empezó a pintar de naranja las paredes de mi cuarto, ya no era la misma. Había algo en mi interior que se estaba preparando. Una parte de mí, aunque fuera diminuta, ya había dicho sí. No sé exactamente en qué momento lo decidí. Tal vez fue cuando vi el frasco vacío del medicamento de mamá sobre la mesa o cuando escuché su tos desde el cuarto, débil, como si se apagara poco a poco. Quizás fue cuando miré mi cuenta bancaria y supe que no había manera de cubrir ni la mitad del hospital. Lo cierto es que, en algún punto entre el miedo y la impotencia, mi dedo finalmente presionó el botón verde. Llamando a Khalid Al-Harbi, decía la pantalla. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me desmayaría. La llamada duró apenas 2 tonos antes de que una voz profunda y tranquila respondiera. Mariana, dijo mi nombre como si ya supiera que lo haría, como si hubiera estado esperándome desde siempre. Tragué saliva. Acepto, dije, apenas con voz. Hubo un silencio que me pareció eterno, y luego esa misma voz contestó: lo sabía, no te arrepentirás. Mañana, a las 8 de la noche, un coche pasará por ti. No traigas nada que no necesites. Y la línea se cortó. Me quedé mirando el celular, temblando. Todo era tan irreal que sentí que mi cuerpo no me pertenecía. La tarjeta aún estaba sobre la mesa, y la voz de Khalid resonaba en mi cabeza como un eco. No te arrepentirás. Pero yo ya lo hacía. La culpa me cayó encima como un peso insoportable, y por un momento pensé en volver a marcar, en decirle que no, que había cometido un error. Pero algo más fuerte dentro de mí, el miedo a perder a mi madre, me detuvo. No dormí en toda la noche. Preparé una pequeña bolsa con un cambio de ropa, mis documentos y el rosario de mamá. Me sentía como una fugitiva, como alguien a punto de traicionar su propia alma. Cada vez que escuchaba su respiración al dormir, me repetía: lo haces por ella. Al día siguiente, el tiempo pareció moverse distinto. Cada minuto pesaba. En el trabajo, las palabras de los clientes se oían lejanas, como si yo estuviera bajo el agua. Laura notó mi silencio, pero no preguntó. Al final del turno, me abrazó fuerte. Sea lo que pase, recuerda quién eres, susurró. Esa frase se me quedó grabada. Cuando llegué a casa, ayudé a mamá con la cena como si nada pasara. Ella no sospechaba nada. Me sonrió y me dijo: gracias por no rendirte, hija. Y esas palabras me partieron el alma. A las 8 en punto, escuché el claxon afuera. Un auto negro, elegante, con vidrios polarizados, me esperaba. Sentí las piernas flaquear. Le di un beso en la frente a mamá, inventando que iba a cubrir un turno nocturno, y salí sin mirar atrás. El chofer, un hombre de traje oscuro y acento extranjero, solo asintió cuando dije mi nombre. El trayecto fue silencioso. La ciudad pasaba frente a mis ojos como una película muda. Intentaba convencerme de que todo saldría bien, pero la realidad era que no tenía idea de a dónde iba ni en qué me estaba metiendo. Después de casi una hora, el coche se detuvo frente a un hangar privado en el aeropuerto. Un avión esperaba con las luces encendidas y un hombre de seguridad me abrió la puerta. Señorita Cruz, el señor Al-Harbi la espera en el desierto. No entendí a qué se refería hasta que subí al avión. Todo era lujo, asientos de cuero blanco, copas de cristal, una fragancia suave en el aire. Me senté temblando, con las manos sobre las rodillas, mientras el motor comenzaba a rugir. Cuando despegamos, vi por la ventana cómo las luces de la Ciudad de México se hacían cada vez más pequeñas, hasta desaparecer. Por primera vez en mucho tiempo, lloré.
no por miedo, sino por lo que dejaba atrás, porque con ese vuelo algo de mí moría y otra parte nacía, aunque aún no sabía en qué se convertiría. El vuelo fue silencioso, casi solemne. No había otros pasajeros, solo yo y una azafata de mirada amable que hablaba en inglés con un acento que no supe reconocer. Me ofreció champaña, pero la rechacé. Mi estómago estaba hecho un nudo. A través de la ventana veía la oscuridad inmensa del cielo, una alfombra negra salpicada de luces lejanas. Todo se sentía irreal, como si no estuviera viviendo mi vida sino una historia prestada. Cada tanto repasaba las palabras de Khalid en mi cabeza, intentando encontrar una grieta, una pista de lo que me esperaba. ¿Por qué yo? ¿Qué vio en una simple mesera que apenas podía sostenerse en pie? Después de varias horas, la azafata se acercó y me avisó que estábamos por aterrizar. Miré por la ventana y vi un mar de arena iluminado por la luna. El avión descendió suavemente hasta una pista privada en medio del desierto. Al bajar, una ráfaga de aire caliente me golpeó el rostro. Era como respirar fuego. Frente a mí, un convoy de camionetas negras esperaba con los motores encendidos. Uno de los hombres se adelantó. Me saludó con una leve inclinación y me indicó que subiera. En el trayecto, apenas podía ver por las ventanas, pero alcanzaba a distinguir el brillo de las estrellas más grandes que había visto jamás. El silencio era tan profundo que me daba miedo romperlo. Cuando finalmente llegamos, lo vi. Un palacio inmenso se levantaba en medio de la nada, como una joya dorada en la arena. Las luces titilaban sobre columnas altas, y el sonido del viento rozando las paredes parecía un susurro antiguo. Al bajar del vehículo, mis piernas temblaron. Un hombre vestido de blanco salió a recibirme. No era Khalid. «Bienvenida, señorita Cruz. El jeque la espera». Su tono era cortés, pero distante. Me condujo por un pasillo largo decorado con lámparas de cristal y alfombras suaves que silenciaban mis pasos. Todo olía a incienso y flores. Al llegar al final del pasillo, la puerta se abrió lentamente y ahí estaba él, de pie junto a una ventana enorme que daba al desierto, con una túnica blanca que reflejaba la luz dorada de las velas. Se giró despacio y por un instante el tiempo se detuvo. «Mariana», dijo, pronunciando mi nombre como si lo acariciara. Me quedé muda. Él sonrió apenas, un gesto tan leve que podría haber pasado desapercibido. «Gracias por venir». No supe qué responder. Mis manos temblaban, mi mente gritaba que huyera, pero mis pies no se movían. Khalid se acercó, cada paso suyo medido, tranquilo, hasta quedar frente a mí. «No temas, nadie te hará daño aquí». Su voz tenía un poder extraño, como si pudiera calmar y desarmar al mismo tiempo. Miré alrededor, intentando entender dónde estaba. El lugar parecía sacado de un sueño. Ventanas con cortinas de seda, mosaicos tallados a mano, una fuente en el centro que cantaba con el murmullo del agua. Todo brillaba, pero nada me hacía sentir en casa. ¿Por qué yo?, logré preguntar, apenas en un susurro. Khalid me observó unos segundos antes de responder. «Porque tus ojos me recordaron algo que creí haber perdido». No entendí lo que quiso decir, pero su tono me estremeció. En ese instante supe que lo que estaba a punto de vivir no sería solo una transacción. Había algo oculto, un propósito que aún no alcanzaba a comprender. Mientras la noche se extendía sobre el desierto, comprendí que acababa de entrar a un mundo del que quizá no saldría siendo la misma mujer. El palacio era tan vasto que parecía no tener fin. Cada rincón estaba hecho de mármol, oro y silencio. Caminaba detrás del sirviente que me guiaba por los pasillos, y con cada paso me sentía más pequeña. Había espejos enormes enmarcados en plata, jarrones tallados con piedras preciosas, cortinas de seda que danzaban suavemente con la brisa cálida que entraba desde los balcones. Todo era perfecto, impoluto y, sin embargo, frío. No había risas, ni voces, ni vida, solo el eco de mis pasos y el peso de mi propia respiración. Cuando por fin llegamos a la habitación que me habían asignado, el hombre se inclinó levemente. «Esta será su estancia. El jeque la recibirá para cenar en 1 hora». Luego desapareció, dejándome sola con mis pensamientos y el corazón enredado entre el miedo y la curiosidad. Entré al cuarto y me encontré con un espacio digno de una princesa de cuento. Una cama inmensa cubierta con sábanas de seda, cojines bordados, una lámpara de cristal suspendida del techo. Pero lo que más me impactó fue el ventanal. Desde ahí podía ver el desierto extenderse hasta donde la vista no alcanzaba, como un océano de arena dorada. El sol se estaba ocultando y la línea del horizonte parecía arder. Me acerqué despacio, apoyé la frente en el vidrio y respiré profundo. Nunca había estado tan lejos de casa, nunca me había sentido tan sola. En la mesa del centro había un vestido,
largo, rojo, de un tejido tan suave que parecía fuego líquido, y junto a él una nota escrita con una caligrafía impecable. Para ti, no es una orden, es una invitación. K. Toqué la tela con los dedos, sintiendo un escalofrío recorrerme los brazos. No sabía si vestirme con eso era una muestra de sumisión o una forma de aceptar el papel que ya había decidido representar. De cualquier manera, lo hice. Cuando me miré al espejo, me sorprendí. Por primera vez en años, me sentí hermosa. No por el vestido, sino porque algo en mí se encendió. Tal vez era la adrenalina, tal vez la resignación, tal vez la sensación de que mi destino ya estaba escrito. Una hora después, un golpe suave en la puerta me anunció que era hora de bajar. Caminé por los pasillos guiada por la tenue luz de las antorchas. Cada paso resonaba como un latido. Cuando entré al salón principal, lo vi esperándome. Khalid estaba sentado al final de una larga mesa de mármol, con una copa de vino en la mano. Su túnica blanca contrastaba con la oscuridad del entorno, y su mirada, esa mirada parecía capaz de leer cada pensamiento que intentaba esconder. «Estás radiante», dijo, y por primera vez sonrió apenas. Me senté frente a él, intentando mantener la calma. Nunca imaginé que un desierto pudiera tener tanto silencio, murmuré, más para mí que para él. «El silencio es donde las almas se revelan», respondió. Cenamos en un ambiente que oscilaba entre la tensión y la paz. No me preguntó nada personal, ni habló de negocios, ni de dinero. En cambio, me habló de la luna sobre las dunas, de cómo el viento cambia el paisaje cada noche, de la soledad que habita incluso entre los hombres más poderosos. Su voz tenía un ritmo hipnótico, y aunque parte de mí quería odiarlo, otra parte se sentía curiosamente atraída por esa calma suya, por la tristeza escondida en sus ojos. Cuando la cena terminó, me ofreció su mano. Dudé, pero la tomé. Su piel era cálida, firme, y en ese contacto silencioso sentí algo que me desconcertó. Humanidad, la suya y la mía, chocando por un instante en medio de aquel lujo que no me pertenecía. Esa noche, mientras lo seguía hacia el pasillo dorado que conducía a otro lugar del palacio, supe que lo que estaba a punto de vivir no tenía nada que ver con dinero. Era el principio de algo que ni siquiera el desierto podría borrar. Cuando entré al salón después de la cena, el aire cambió. Había una calma tan profunda que podía escuchar el sonido del viento filtrándose por las rendijas de las ventanas. Khalid se acercó despacio, con pasos que parecían medidos, casi ceremoniales. No había música, ni risas, ni ruido alguno, solo ese silencio espeso que lo envolvía todo. ¿Te sientes cómoda aquí?, preguntó, con esa voz baja que parecía rozar la piel. Asentí, aunque era mentira. Cada fibra de mi cuerpo estaba tensa, alerta. Él lo notó, lo vi en su mirada. «No tienes que tener miedo», añadió, y se detuvo a unos pasos de mí. «Nadie te tocará sin tu permiso». Esa frase me descolocó. Había esperado frialdad, dominio, una especie de arrogancia de hombre acostumbrado a comprarlo todo, pero lo que encontré fue algo distinto, respeto, o tal vez un dolor que se disfrazaba de cortesía. Me invitó a sentarme en un sofá junto a la chimenea. La luz del fuego bailaba sobre las paredes doradas, y por primera vez pude verlo de cerca, sin la distancia de una mesa o de un pasillo interminable. Tenía un rostro sereno, casi impenetrable, pero en sus ojos había grietas. No de debilidad, sino de alguien que había visto demasiado. «¿Por qué yo?», le pregunté, incapaz de contenerlo más. Khalid se tomó unos segundos antes de responder. «Porque tus ojos me miraron sin miedo, y porque, cuando te hablé, no intentaste impresionarme ni huir, solo me escuchaste». Me quedé en silencio, confundida. «No entiendo», susurré. «No tienes que hacerlo todavía», dijo él, y volvió la vista hacia el fuego. Durante varios minutos no hablamos. El silencio no era incómodo, era intenso, como si entre los dos hubiera una conversación muda, hecha de respiraciones, miradas y pensamientos que no se atrevían a tomar forma. Sentí que debía decir algo, cualquier cosa que rompiera ese hechizo. «Pensé que esto sería diferente», murmuré. Él giró la cabeza lentamente. «¿Diferente cómo? No lo sé. Frío, vulgar, vacío». Khalid sonrió apenas, con una tristeza que dolía. «La gente cree que el dinero puede llenar todos los vacíos, pero solo los hace más profundos». Sus palabras me atravesaron. ¿Qué hacía un hombre así, con tanto poder y tanta tristeza, comprando una noche con una desconocida? Había un misterio ahí, uno que me atraía tanto como me asustaba. Me levanté para acercarme a la ventana y el reflejo del fuego iluminó mi rostro en el cristal. Detrás de mí, él permanecía quieto. «El desierto parece infinito», dije, sin mirarlo. «Lo es», respondió él, «como la soledad». Me giré. Nuestras miradas se encontraron una vez más, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. No había deseo, ni promesa,
ni culpa, solo dos personas mirándose desde lugares rotos, dos almas perdidas tratando de reconocerse. Él dio un paso hacia mí, lo suficiente para que el aire entre nosotros cambiara, pero no me tocó. Esta noche no esperes nada, dijo con voz grave. Solo quiero que cenes, descanses y observes las estrellas. Mañana hablaremos de lo que realmente vine a buscar. No entendí del todo lo que quiso decir, pero cuando me acompañó hasta la puerta y me deseó buenas noches, supe que algo en mí había cambiado. Por primera vez desde que acepté su oferta, no sentí miedo, sino una extraña curiosidad. Esa noche, desde la terraza de mi habitación, vi el desierto dormir bajo la luna, y mientras el viento traía su eco lejano, pensé que quizás Khalid no había comprado mi cuerpo, sino mi destino. La cena se sirvió en un salón más pequeño esa noche, más íntimo, con apenas una mesa redonda en el centro, una lámpara colgante que proyectaba sombras danzantes sobre las paredes y música instrumental suave sonando desde algún rincón invisible. No había criados esta vez, ni formales presentaciones, solo Khalid y yo, sentados frente a frente, como si fuésemos dos viejos conocidos compartiendo un momento que no necesitaba palabras. Él vestía de negro, una túnica sencilla, pero impecable, con detalles plateados que brillaban bajo la luz. Yo llevaba un vestido azul que había encontrado sobre mi cama, acompañado de un pequeño frasco de perfume. Todo parecía cuidado, meticulosamente pensado, como si alguien supiera exactamente cómo hacerme sentir menos extranjera en ese mundo de excesos y silencio. La comida llegó servida en platos de porcelana, con porciones pequeñas, perfectamente decoradas. No era la abundancia la que impresionaba, sino el detalle, el orden, la delicadeza de cada elemento. Tomé el primer bocado casi por obligación, consciente de que no había comido nada desde el día anterior. Él me observaba sin invadir, sin urgencia. Comía lento, como si cada movimiento tuviera un propósito. La primera media hora pasó entre cucharadas silenciosas y breves cruces de mirada. Me incomodaba y al mismo tiempo me intrigaba. ¿Por qué tanto silencio? ¿Por qué no preguntaba nada? ¿Por qué yo sentía que él escuchaba incluso lo que no decía? Fue él quien rompió el silencio primero. En mi cultura, el silencio no es ausencia, es presencia. Es la forma en que se respetan las emociones que aún no encuentran palabras. Me quedé quieta, con el tenedor a medio camino. ¿Y qué emociones crees que estoy escondiendo?, pregunté, más desafiante de lo que pretendía. Khalid sonrió, sin burla, con esa calma suya que me irritaba y me atraía a la vez. Las mismas que yo: dolor, culpa, rabia y una pequeña chispa de esperanza. Sus palabras me desarmaron. ¿Esperanza? ¿En qué? ¿En que esta locura tuviera algún sentido? La música cambió ligeramente y el aroma del incienso en el ambiente me recordó al olor de la iglesia a la que mi madre me llevaba de niña. Sentí un nudo en la garganta. Bajé la mirada y él, como si lo notara, no insistió. «No estás aquí para pagar una deuda», dijo de pronto. «Estás aquí porque elegiste venir. Eso te da poder. No lo olvides». Me dolieron esas palabras más de lo que deberían, porque era cierto. Yo había marcado ese número. Yo había dicho que sí. Nadie me forzó. Y sin embargo, el peso de esa elección me estaba aplastando. La cena terminó sin promesas, sin insinuaciones, sin contacto físico. Él me acompañó hasta el umbral del pasillo con una distancia casi reverencial. «Mañana quiero mostrarte algo», dijo. «Algo que quizá te ayude a entender por qué estás aquí». No pregunté qué era, solo asentí, como si parte de mí ya supiera que esta historia iba más allá de lo pactado. Esa noche, en mi habitación, no pude dormir. Me quedé sentada en el balcón, con los pies descalzos sobre la piedra cálida, mirando el cielo más estrellado que había visto jamás. No entendía nada, ni a Khalid, ni a mí, ni a esta especie de juego emocional que parecía no tener reglas claras. Pero había algo que sí sabía con certeza. Esta cena no fue una simple pausa, fue un umbral, y yo acababa de cruzarlo. Al día siguiente, me desperté antes del amanecer, no por una alarma ni por ruido alguno. Simplemente abrí los ojos, como si mi cuerpo ya supiera que algo importante iba a suceder. La luz del desierto aún era tenue, un gris suave que cubría las dunas como una sábana tranquila. Me vestí con una túnica ligera que encontré sobre una silla, y salí al balcón. Respiré el aire cálido que olía a arena y misterio. Sentía un peso en el pecho, pero no era miedo, era anticipación, como si algo dentro de mí se estuviera preparando para un cambio que aún no podía nombrar. Un sirviente tocó la puerta suavemente y me anunció que el jeque me esperaba. Lo seguí a través de pasillos silenciosos, cada vez más estrechos, hasta llegar a un corredor flanqueado por antorchas encendidas. Al final, una puerta de madera tallada con símbolos árabes esperaba cerrada. El sirviente me indicó que entrara sola y se retiró. Tragué saliva,
Respiré hondo y empujé la puerta. Lo que encontré del otro lado no era lo que esperaba. No era una habitación suntuosa ni una recámara decorada con lujo. Era un espacio cálido, simple, cubierto de alfombras, cojines y velas. En el centro, una pequeña fuente susurraba agua, y allí, de pie, estaba Khalid. Vestía de negro, con una túnica de tela liviana que apenas rozaba el suelo. Me miró con una mezcla de solemnidad y ternura. «Gracias por confiar en mí», dijo, como si mis dudas fueran un peso que él mismo llevaba. No me moví, no hablé, solo lo observé mientras se acercaba, lento, sin prisa. Cada paso suyo parecía medir mis emociones. Cuando estuvo frente a mí, extendió la mano. «No tienes que hacer nada. Esta noche no se trata de un acuerdo. Se trata de algo que necesito cerrar. Y tú eres parte de eso». Sentí un escalofrío. Tomé su mano, temblando, y él me guió hasta un rincón de la habitación donde nos sentamos sobre una alfombra. No hubo besos, no hubo caricias furtivas ni palabras vacías, solo sus ojos sosteniendo los míos. Y entonces habló, me contó sobre ella, su esposa, una mujer mexicana, como yo, a la que conoció en una conferencia internacional. Se parecía a ti, no físicamente, pero tenía tu forma de mirar, como si el mundo la hubiera golpeado muchas veces, pero aún así siguiera en pie. Se casaron en secreto, contra la voluntad de su familia. Vivieron entre dos mundos, tratando de construir uno propio, pero ella murió en un accidente, trágico, inesperado, devastador. Khalid se quedó en silencio después de eso. Solo su respiración, profunda, marcaba el ritmo de aquel momento. Me sentí abrumada. No sabía qué decir, solo tomé su mano y él apretó la mía. «No busco reemplazarla», susurró, «pero necesito cerrar una herida. Y tú apareciste cuando ya había perdido la fe en los símbolos». Nos quedamos así, en silencio, durante lo que pareció una eternidad. La habitación del destino, como luego la llamé en mi mente, no fue el escenario de una transacción. Fue el lugar donde dos almas heridas se reconocieron. Y aunque aún no sabía qué significaba todo eso, supe que esa noche me cambiaría para siempre. La noche llegó sin promesas ni relojes. El cielo, cubierto de estrellas, parecía inclinarse sobre nosotros, como si el universo supiera que algo profundo estaba a punto de suceder. Después de compartir sus memorias, Khalid permaneció en silencio. No era ese silencio incómodo que exige palabras, sino uno distinto, sereno, como cuando sabes que cualquier sonido puede romper algo sagrado. Me invitó a levantarme con un gesto suave y caminamos hasta una zona más íntima de la habitación, donde una cama de lino blanco nos esperaba. El aire olía a sándalo y a misterio. Yo seguía temblando por dentro, no por miedo, sino por no saber cómo sostener tanta emoción contenida. Nos sentamos juntos en el borde de la cama. No dijo nada, solo me miró como si me viera realmente, como si en mí encontrara algo que no buscaba, pero que necesitaba. Me tomó la mano con firmeza tranquila. Su piel era cálida, segura, y por primera vez en mucho tiempo sentí que estaba exactamente donde debía estar. Me tocó el rostro con la yema de los dedos, acariciándome como si mis heridas fueran visibles. «No sé cómo abrirme sin romper lo que queda de mí», dijo con voz baja, «pero contigo no me siento en peligro». La intimidad que compartimos no fue lo que yo imaginaba. No hubo fuego ni urgencias, sino algo mucho más profundo, una conexión hecha de respeto, cuidado y ternura. Nos recostamos uno junto al otro, sin apuro, envueltos por el sonido del viento acariciando las ventanas. Me abrazó como si quisiera proteger algo frágil, y yo me dejé envolver por ese calor humano que tanto me hacía falta. No cruzamos ninguna línea que profanara el momento. Solo nos dimos un espacio donde pudimos ser, sin máscaras ni culpas. Khalid me sostuvo durante horas. Sus dedos dibujaban líneas en mi espalda, no para poseerme, sino para calmarme. En su respiración sentí un ritmo que me hizo dormir en paz por primera vez en semanas. Me susurró al oído palabras que no entendí del todo, pero cuyo tono me hizo cerrar los ojos sin miedo. «Gracias por no temerme», dijo justo antes de que el sueño me venciera. Esa noche no fue de deseo, fue de entrega, de sanar, de escuchar el alma del otro sin interrupciones. Fue una noche inesperada, de esas que no se planean, pero que dejan marcas invisibles para siempre. Y mientras el desierto dormía afuera, comprendí que a veces el acto más profundo de unión no requiere palabras ni explicaciones, solo un corazón dispuesto a quedarse. Me desperté antes que él. La habitación seguía en penumbras, apenas iluminada por los primeros rayos del sol que se filtraban entre las cortinas de lino. Por un instante, no recordé dónde estaba, solo sentí calor. Su brazo
seguía alrededor de mi cintura, su respiración tranquila, constante, como un metrónomo que marcaba la paz de ese momento. Me quedé quieta, sintiendo su presencia sin moverme, sin querer romper ese instante de calma absoluta. Afuera, el viento del desierto comenzaba a soplar suave, como si también respetara el silencio que habitaba entre nosotros. Cerré los ojos de nuevo, tratando de memorizar esa sensación. No sabía cuánto tiempo duraría, pero sentía que lo que había pasado entre nosotros había removido algo profundo. Cuando se despertó, no dijo una palabra, solo abrió los ojos lentamente, me miró con una serenidad extraña y luego se incorporó. Me senté junto a él, esperando que dijera algo, cualquier cosa. Pero en lugar de eso, se levantó, caminó hacia un pequeño cofre de madera tallada que había en la esquina de la habitación y lo abrió con cuidado. Sacó una caja envuelta en terciopelo negro, la sostuvo unos segundos en sus manos y luego volvió hacia mí. «Quiero mostrarte algo que nadie más ha visto desde que ella murió», dijo con un tono que me hizo contener la respiración. Se sentó a mi lado, colocó la caja sobre sus piernas y la abrió lentamente. Dentro había un relicario antiguo, una carta doblada con tinta corrida y una fotografía gastada por el tiempo. Me mostró la foto. Era una mujer joven, con ojos intensos y sonrisa cálida, morena, cabello oscuro, mejillas redondas. Ella se llamaba Isabel, dijo. Era mi esposa. Sentí un nudo en la garganta. Había una dulzura en su voz que nunca había oído antes. Me pasó la carta, pero no me atreví a leerla. Él sí. Comenzó a recitarla en voz baja, traduciendo desde el español. Era una carta que ella le había escrito poco antes de morir, hablando de sus sueños, de su deseo de regresar a México, de sus temores por la vida que llevaban en medio de tanto lujo y tanta soledad. Ella se sentía perdida aquí, dijo Khalid. Por eso yo vine a este país, para caminar donde ella caminó, para respirar el mismo aire que ella extrañaba. Me mostró el relicario. Dentro, un mechón de cabello y una flor seca. Lo he guardado todo este tiempo, pero no he sido capaz de cerrar el ciclo. Mi familia nunca la aceptó. Mi mundo no la protegió. Y yo la perdí sin poder salvarla. Sus ojos brillaban, pero no lloraba. Era como si el dolor ya no tuviera forma líquida, sino una gravedad permanente. Me miró en silencio y por primera vez entendí que mi presencia allí no era casual. Yo no era una sustituta. Era un puente, un espejo, un fragmento de algo que él había perdido y que, sin saber cómo, yo le devolvía con mi sola existencia. No dije nada, solo tomé sus manos. Las sentí frías, fuertes, humanas, y en ese gesto mudo sentí que acabábamos de cruzar una frontera que no tenía regreso. Después de ver la foto de Isabel y escuchar su historia, algo cambió en mi percepción de Khalid. Ya no era solo el jeque millonario que había trastocado mi vida con una oferta impensable. Era un hombre roto, alguien que había construido murallas tan altas alrededor de sí mismo que pocos lograban ver la profundidad de sus heridas. Ese día no salimos de la habitación. Nos quedamos hablando durante horas, no de contratos ni de condiciones, sino de pérdidas, de silencios, de cosas que nunca se dicen por miedo a quebrarse. Fue entonces cuando me di cuenta el poder que Khalid tenía, ese imperio inmenso hecho de petróleo, política y respeto mundial, era también una prisión, una jaula dorada que lo había aislado del mundo real, de las emociones verdaderas, de la posibilidad de sanar. Ser poderoso no significa ser libre, me dijo mientras caminábamos por los pasillos del palacio, ahora vacíos y casi melancólicos. Aquí nadie me contradice, nadie me dice que no, pero tampoco nadie me pregunta cómo estoy. Lo miré sin saber qué responder. ¿Y tú, Mariana? Llegaste sin pedir permiso, sin intentar agradarme, me hablaste con verdad, me miraste sin temor. Eso, en mi mundo, es un acto revolucionario. Sentí que sus palabras no eran halago, sino confesión, un testimonio de lo que él había tenido que sacrificar por el poder que heredó sin elegirlo. Durante el recorrido, pasamos por un salón cerrado con puertas dobles. Khalid dudó antes de abrirlo. «Aquí están mis cicatrices», dijo. Entramos. Era una biblioteca antigua, con libros de todas partes del mundo, pero lo que más me impactó fue lo que había sobre una gran mesa central, decenas de cartas sin enviar. «Escribo para no gritar», confesó. «Cada una de estas cartas está dirigida a alguien que ya no está, o que jamás me responderá. Es la única forma que tengo de seguir vivo». Leí algunos fragmentos. Había cartas a su padre, pidiéndole perdón por no seguir sus reglas, a su madre, contándole que soñaba con ser arquitecto
criado y no jeque, a Isabel, diciéndole que todavía hablaba con ella en las noches, y también había cartas a él mismo, llenas de preguntas y reproches. Me senté en una de las sillas, abrumada por todo lo que acababa de descubrir. Khalid se arrodilló frente a mí. Nunca nadie había leído esto, no con ojos humanos. Todos aquí me ven como símbolo, como leyenda, pero tú estás viendo al hombre. Le acaricié el rostro, no porque sintiera lástima, sino porque reconocí su dolor, porque vi que su alma también tenía grietas, porque entendí que detrás de toda esa grandeza había un niño que solo quería ser escuchado. Esa tarde, supe que no estaba ahí solo para pagar una deuda, estaba ahí para mirar el lado oculto del poder, y sin quererlo, él también estaba viendo el mío. Fue esa tarde, entre libros viejos y confesiones inesperadas, cuando lo entendí. Me vi en él, no como una mujer humilde mirando hacia un hombre inalcanzable, sino como un espejo que refleja cicatrices distintas, pero nacidas de la misma raíz. Él, atrapado en su poder, en sus tradiciones, en la culpa de no haber podido salvar a la mujer que amaba. Yo, encadenada a mi pobreza, a la necesidad, al miedo constante de perder a mi madre y desaparecer sin dejar rastro. Dos historias distantes que, sin embargo, compartían una misma soledad. Y fue en esa comprensión silenciosa donde algo dentro de mí se quebró y también empezó a sanar. Khalid me ofreció un té con dátiles y nos sentamos en el suelo, sobre una alfombra que parecía más antigua que el propio palacio. ¿Alguna vez sentiste que el mundo te queda grande y a la vez te aplasta?, me preguntó. Sonreí con tristeza. Cada día. Él asintió, como si confirmara una teoría que llevaba años arrastrando. La primera vez que fui consciente de que tenía poder fue cuando vi a un hombre besar mi mano y temblar. Solo tenía 12 años. Pensé que eso era respeto. Luego entendí que era miedo. Sus palabras me golpearon fuerte. Yo también había aprendido, desde muy joven, a leer los ojos de quienes te miran no por lo que eres, sino por lo que necesitan de ti. En algún momento, él me pidió que hablara de mí. No lo había hecho desde que llegué. Me escuchó con atención mientras le contaba sobre mamá, sobre el barrio donde crecí, sobre los días sin comida y las noches sin esperanza. No me interrumpió, no intentó consolarme, solo escuchó, con los ojos fijos en los míos, como si cada palabra que yo decía construyera un puente entre dos mundos que no deberían haberse cruzado jamás. Eres más fuerte de lo que piensas, murmuró al final, no por resistir, sino por seguir sintiendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que yo también había empezado a verlo diferente, ya no como un extraño, ni como un cliente, ni siquiera como un hombre roto. Lo vi como alguien humano, real. Y eso me asustó más que cualquier otra cosa, porque no estaba preparada para sentir. No allí, no en ese lugar donde todo había empezado con una propuesta que nunca debió haber existido. Me sentí vulnerable, desarmada, y él lo notó. ¿Qué pasa?, preguntó, tocando suavemente mi mano. Tengo miedo, le dije con voz baja, de que esto no sea real, de que me esté engañando, de que cuando me vaya, nada de esto signifique nada. Khalid se acercó un poco más, sin invadir. Tener miedo significa que estás viva. Y lo que es real no siempre necesita durar para dejar una huella. Esa frase me caló hondo, porque él no me estaba prometiendo nada. No me hablaba de futuro, ni de amor eterno. Solo me decía que este momento, este cruce de almas, ya era suficiente para cambiar algo dentro de nosotros. Esa noche no lloré, solo me quedé sentada junto a él, en silencio, dejando que nuestras presencias hablaran por nosotros. Me vi en él, y quizás, por primera vez, él también se vio en mí. A la mañana siguiente, mientras caminaba sola por los pasillos del palacio, descubrí una sala que no había visto antes. La puerta estaba entreabierta, y algo dentro me llamó. Entré despacio, como quien pisa territorio sagrado, y lo primero que vi fue un retrato colgado en el centro de la pared principal. Era ella, Isabel. No hacía falta que me lo dijeran. La reconocí al instante, no por haberla visto antes, sino por cómo Khalid hablaba de ella. Sus ojos eran idénticos a los que había visto en la fotografía, pero aquí estaban vivos, intensos, atrapando la luz del sol que se colaba por las ventanas. Tenía el cabello suelto, una blusa blanca y una sonrisa que parecía eterna. Me acerqué lentamente, sintiendo una presión en el pecho que no sabía cómo explicar. Debajo del cuadro había una pequeña mesa con velas apagadas, pétalos secos y un relicario idéntico al que me había mostrado Khalid la noche anterior. Era un altar, no religioso, sino emocional.
un lugar construido con memoria y dolor. Me senté en silencio frente a la imagen. Por primera vez me enfrentaba a ella, a la mujer que había amado a Khalid, a la sombra que seguía viviendo entre estas paredes. Me sentí fuera de lugar, no por celos, sino por respeto, por entender que en este triángulo improbable ella todavía tenía un espacio irrenunciable. No escuché a Khalid entrar, pero de pronto estaba detrás de mí. «La hiciste sonreír otra vez», dijo con voz baja. Me giré sorprendida. «¿Cómo puedes decir eso?», pregunté, sintiéndome expuesta. Él se sentó a mi lado. «Porque desde que llegaste, este lugar se siente menos pesado». Se quedó mirando el retrato. Ella amaba este cuarto. Aquí escribía, leía, soñaba. Yo no había podido entrar desde que se fue. Hubo un silencio espeso. Y ahora estás tú. Mis manos se entrelazaron solas, buscando algo de seguridad. ¿Y qué significa eso, Khalid? ¿Por qué me trajiste realmente aquí? Él me miró con una mezcla de ternura y tormenta. Porque tú apareciste cuando dejé de buscar, y sin saberlo, despertaste algo que yo creía muerto. Me aparté un poco, no porque no quisiera escucharlo, sino porque necesitaba pensar. Miré de nuevo el retrato. Yo no soy ella. Khalid bajó la mirada. Lo sé, y por eso estás aquí. Me quedé en silencio, procesando sus palabras. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, porque, aunque había llegado por necesidad, aunque todo había comenzado como un trato, ya no podía fingir que no estaba sintiendo nada. Estaba empezando a abrir un espacio en mí donde él cabía, y eso era tan hermoso como aterrador. Me levanté y salí del cuarto sin decir una palabra. Necesitaba aire. Necesitaba saber si lo que estaba empezando a sentir era mío, o si era solo un reflejo de lo que ella había dejado atrás. El retrato de Isabel me seguía mirando mientras me alejaba, como si supiera que nada volvería a ser igual. Salí del salón con el retrato clavado en la memoria, como una espina invisible. Caminé por los jardines sin rumbo, bajo un sol que ya empezaba a calentar la arena y los pensamientos. Sentía el corazón dividido. Por un lado, estaba el recuerdo de la mujer que había habitado ese lugar antes que yo. Por otro, Khalid, con su mirada intensa, su voz que sabía acariciar sin tocar, su dolor profundo, y en medio, yo, preguntándome qué lugar me correspondía en todo esto. No era celos, era algo más complejo, más visceral. No quería convertirme en una sombra de otra mujer. No quería ser la que llega solo para llenar un vacío. Horas después, cuando Khalid me buscó, lo llevé a uno de los patios internos del palacio. Necesitaba hablar sin que las paredes escucharan. Me senté en una banca de piedra y esperé a que él se acercara. «Necesito decirte algo, y no sé si vas a entenderlo», le dije sin rodeos. Él asintió, con esa calma suya que nunca se rompe. «Te escucho». Respiré hondo. No quiero ser una sustitución. No vine aquí a ocupar el lugar de nadie. No soy Isabel. Khalid no se sorprendió. Me miró con una serenidad que me desconcertó. «Nunca esperé que lo fueras», respondió. «Pero tu presencia me recordó que todavía soy capaz de sentir algo, después de tanto tiempo creyendo que no». Eso me dejó muda. Me sentí entre agradecida y confundida. «¿Entonces qué soy para ti?», pregunté. No por inseguridad, sino por necesidad de claridad. Él guardó silencio un momento. «Eres una decisión, una oportunidad. Eres tú, Mariana. Y eso es suficiente». Me levanté, caminando unos pasos para alejarme de su mirada. «¿Y qué pasa si me voy mañana? ¿Seguirás escribiendo cartas a alguien que ya no puede responderte? ¿O empezarás a escribir tu historia con alguien que sí puede sostenerla contigo?». Mi voz temblaba, pero no por miedo. Era rabia contenida, tristeza mezclada con esperanza. Khalid se acercó y por primera vez lo vi dudar, no en su autoridad, sino en sus emociones. «No te quiero aquí por lástima, ni por nostalgia. Si te quedas, será porque tú también lo eliges». Nos quedamos de pie, mirándonos sin adornos. Dos personas enfrentando lo que sentían sin promesas ni contratos. Fue en ese instante que entendí que yo tenía el poder de decidir mi valor. No era un objeto, no era un recuerdo, no era un reemplazo. Era una mujer real, viva, con historia, con dolor, con deseos. Y él comenzaba a verlo también. Esa noche no hubo cena elegante ni conversación ceremoniosa. Khalid me pidió que lo acompañara al techo del palacio, donde se podía ver el desierto entero iluminado por la luna. Subimos por una escalera de piedra estrecha y salimos a una terraza silenciosa, donde el viento corría libre y el cielo parecía más cercano. Nos sentamos sobre una alfombra extendida bajo las estrellas y ahí, sin rodeos, me dijo: «Hay una verdad que nadie más conoce, ni mi familia, ni mis consejeros, solo yo y ahora tú».
Me quedé quieta, no lo apuré, solo esperé, sabiendo que lo que estaba por decir cambiaría todo. Khalid respiró hondo, como quien se prepara para saltar sin red. La muerte de Isabel no fue un accidente. Sentí un escalofrío. ¿Qué estás diciendo?, pregunté en un susurro. Él bajó la mirada, como si las palabras le pesaran en la lengua. Fue un mensaje, un castigo. Me explicó que cuando decidió casarse con una mujer extranjera, sin sangre real ni aprobación del consejo familiar, rompió una de las normas no escritas de su linaje. Durante años resistió las presiones, las amenazas veladas, la frialdad de su entorno, pero nunca pensó que se atreverían a ir tan lejos. La noche en que murió, íbamos a escapar. Habíamos preparado todo, pasaportes falsos, un lugar en otro país, lejos de todo esto, pero alguien nos delató. El accidente fue presentado como una falla mecánica, pero yo sé lo que vi y sé lo que sentí. Su voz se quebró apenas, pero no derramó una lágrima. La rabia contenida era más intensa que cualquier llanto. Desde entonces no he confiado en nadie, no por miedo a morir, sino por miedo a hacerle daño a alguien más. Me quedé en silencio, procesando cada palabra. Entendí, de golpe, por qué Khalid había vivido tantos años rodeado de muros invisibles. Por qué me había elegido, no solo por lo que representaba, sino porque no pertenecía a su mundo y al mismo tiempo podía romperlo desde dentro. Cuando te vi por primera vez en aquel café, supe que eras distinta. No por tu belleza, sino por tu mirada. Era honesta, limpia. Y pensé, si ella confía en mí, quizás aún puedo salvar lo que queda de mí mismo. No supe qué responder. Solo tomé su mano y él la sostuvo con fuerza, como si mi contacto fuera un ancla. En ese instante, entendí que su propuesta nunca fue solo sobre dinero o deseo. Fue un grito silencioso de alguien que llevaba años implorando ser escuchado, y por más imposible que pareciera, me estaba entregando la parte más peligrosa y frágil de su historia. Esa fue la noche en que, sin tocarme, me dio todo. Después de aquella noche en la terraza, bajé a mi habitación sintiendo que algo dentro de mí se había desplazado por completo. Lo que había empezado como una transacción, una solución desesperada a una deuda imposible, ya no se parecía en nada a eso. Dormí poco. Mi mente giraba en círculos, preguntándose en qué momento dejé de contar los días para volver a casa y empecé a desear quedarme un poco más. ¿Cuándo fue que el miedo se transformó en ternura? ¿Cuándo dejé de verlo como un extraño peligroso para empezar a mirarlo como un hombre que necesitaba sanar tanto como yo? La mañana siguiente, Khalid me esperaba en el invernadero, un rincón escondido del palacio lleno de flores traídas de distintos rincones del mundo. Estaba ahí, regando una planta con una delicadeza que me pareció incongruente con su imagen pública. Me saludó con una sonrisa leve, cansada, pero real. Me acerqué sin decir nada, solo lo observé. ¿Sabes por qué cultivo esto?, preguntó sin mirarme. Porque las flores no entienden de política ni de traición, solo necesitan cuidado, y si les das luz y agua, florecen, incluso en el desierto. Me senté en una banca cercana, cruzando los brazos sobre el pecho. No vine aquí por amor, dije de pronto. Vine porque estaba desesperada, porque mi madre está enferma, porque ya no sabía qué más hacer. Lo dije con vergüenza, pero también con una honestidad que me quemaba por dentro. Khalid dejó la regadera en el suelo y se giró hacia mí. Lo sé, y por eso confío en ti. Sus palabras me descolocaron. ¿Por qué confiar en alguien que aceptó vender una noche de su vida? Khalid caminó hacia mí despacio. Porque no lo hiciste por codicia, lo hiciste por alguien a quien amas. Y eso no se compra, se honra. Me quedé en silencio, tragando las emociones que amenazaban con desbordarse. No estaba preparada para sentirme vista, para que alguien me ofreciera respeto en lugar de lástima, para que alguien no me redujera a mis decisiones más duras. Pasamos el resto de la mañana juntos, sin grandes conversaciones, pero con una cercanía que ya no necesitaba explicaciones. Me mostró su colección de libros antiguos, una habitación secreta donde escribía en cuadernos de cuero cada pensamiento que no podía decir en voz alta. Me enseñó una canción en árabe que su madre le cantaba de niño. Me contó que a veces soñaba con escapar, no por cobardía, sino por cansancio. Y yo lo escuché, lo observé, y me descubrí sonriendo con él, no por obligación, sino porque algo dentro de mí comenzaba a sanar también. Me di cuenta de que ya no pensaba en el dinero, no contaba mentalmente cuántos ceros tenía esa promesa. Lo que me importaba era el aquí y el ahora, la forma en que él me miraba, como si lo que yo era tuviera valor, como si mi historia fuera digna de ser escuchada. Ya no era solo por el dinero, nunca lo fue en realidad, era por algo que no tenía precio, la posibilidad de volver a sentirme humana, amada, viva. Esa noche, mientras el viento del desierto silbaba entre las paredes del palacio, sentí una angustia que no había sentido desde que llegué. No era miedo,
ni tristeza, ni siquiera confusión. Era algo más primitivo, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no entendía del todo. Caminé por los pasillos como una sombra, descalza, con el corazón latiendo rápido. No podía dormir, no podía pensar con claridad. Estaba sintiendo demasiado, y eso me aterraba, porque lo que había comenzado como un acuerdo con fecha de caducidad se estaba transformando en algo que no tenía nombre ni control. Llegué hasta mi habitación y cerré la puerta con fuerza. Me miré en el espejo y apenas me reconocí. ¿Quién era esa mujer con los ojos tan abiertos, con las manos temblorosas, con el pecho lleno de algo que parecía amor? No podía ser, no debía ser. No después de todo lo que había pasado, no después de llegar aquí por necesidad. Me acerqué a la ventana y vi las luces del palacio titilar a lo lejos. Cada rincón que antes me parecía frío y ajeno, ahora tenía un significado, un recuerdo, un gesto suyo, y eso me dolía más de lo que estaba dispuesta a admitir. Decidí que tenía que irme, antes de que fuera demasiado tarde, antes de que me olvidara de quién era yo, de por qué había aceptado esta locura. Preparé mis cosas en silencio, sin derramar una lágrima, como quien se arranca una parte del alma con bisturí. Dejé la ropa que me habían dado, guardé el vestido azul que usé en nuestra primera cena y coloqué una nota en la almohada. Gracias por todo, pero necesito volver a ser yo. No era una despedida llena de drama, era una súplica muda de alguien que no sabía cómo manejar tanto. Fui hasta la entrada del palacio y le pedí al guardia que me dejara salir. Él dudó, pero me reconoció el rostro, la voz. Asintió con respeto. ¿Está segura, señorita? Me quedé en silencio por unos segundos que se sintieron eternos. Sí, mentí. Me condujo hasta un coche negro. Subí. El chofer arrancó sin preguntar a dónde íbamos. Me aferré al bolso con fuerza, sintiendo que algo dentro de mí gritaba. El camino fue largo y silencioso. Las luces del desierto pasaban fugaces, como si intentaran detenerme. Y justo cuando estábamos por llegar a la carretera, sonó mi celular. Era un mensaje de él. Solo decía: no tienes que huir de ti misma. Estoy aquí, no para detenerte, sino para esperarte. Las lágrimas me brotaron de inmediato, no por el mensaje, sino por todo lo que había detrás de esas palabras. Por cómo me conocía sin haberme interrogado, por cómo me veía sin haberme poseído, por cómo me esperaba sin exigirme nada. Le pedí al chofer que se detuviera. Bajé del coche. El desierto me recibió con su aliento cálido y silencioso. Miré al cielo, lleno de estrellas, y comprendí que ya no podía huir, porque no estaba escapando de Khalid, estaba huyendo de lo que sentía. Regresé caminando, bajo ese cielo inmenso, sabiendo que algo dentro de mí ya había decidido quedarse, aunque todavía no supiera cómo decírselo. Volver al palacio esa noche fue como cruzar un umbral invisible. Las puertas seguían abiertas, como si me hubieran estado esperando todo el tiempo. No encontré a nadie en los pasillos. Todo estaba en silencio, envuelto por una calma que no sabía si era consuelo o advertencia. Caminé con pasos lentos, sintiendo que cada baldosa que pisaba me acercaba no solo a Khalid, sino también a una parte de mí que había mantenido escondida durante años. No estaba lista para decirle que me quedaba, ni siquiera sabía si me quedaría, pero necesitaba verlo. Necesitaba saber si después de todo, él seguiría ahí, intacto, disponible, sincero. Lo encontré en el mismo lugar donde tantas veces lo había visto en silencio, el salón de mármol, frente a las ventanas abiertas que daban al desierto. Estaba sentado en el suelo, sin túnica real ni postura erguida. Vestía ropa simple, como la de cualquier hombre común, y por primera vez lo vi como tal, no como jeque, no como figura, no como sombra de un pasado. Lo vi humano y roto, con el rostro cansado, los ojos enrojecidos, las manos entrelazadas como si estuviera conteniéndose a sí mismo. Cuando me escuchó entrar, no se levantó, solo me miró. En sus ojos no había reproche ni sorpresa, solo una tristeza profunda, antigua, que ya no se escondía. Pensé que no volverías, dijo con voz apagada. Me acerqué lentamente. Yo también lo pensé, respondí, sentándome frente a él. Nos quedamos en silencio durante minutos que pesaban como piedras. Y entonces, sin previo aviso, Khalid habló, no de Isabel, ni del dolor. Habló de sí mismo. Desde pequeño me enseñaron que mostrar debilidad era un acto imperdonable, que los hombres como yo nacen para mandar, no para sentir, y aprendí a construir muros tan altos que ni yo podía ver lo que había detrás. Su voz temblaba apenas, pero no se quebraba,
Después de su muerte, viví en automático. Cumplí con mis funciones, con mis deberes, con todo lo que se esperaba de mí, pero por dentro estaba hecho pedazos. Bajó la mirada, y entonces llegaste tú, con tu silencio, con tus heridas, con tu forma de mirar sin pedir nada. Y entendí que el problema no era sentir, el problema era no haberme permitido hacerlo durante tanto tiempo. Mis ojos se llenaron de lágrimas, no por lástima, sino por reconocimiento, porque yo también había vivido ocultándome, fingiendo fortaleza, callando mis temores para que nadie los usara en mi contra. Khalid levantó la mirada y me sostuvo los ojos con una intensidad serena. Tú también estás rota, lo sé, pero eso no te hace débil, te hace valiente. Me acerqué sin pensarlo, tomé su mano, la apreté fuerte. Entonces estamos rotos los dos, dije, pero eso no significa que no podamos construir algo con lo que queda. Él cerró los ojos un momento, como si mis palabras le dieran permiso de respirar por fin. Nos quedamos ahí, dos almas rotas, reconociéndose sin máscaras. Y por primera vez entendí que el verdadero valor de este encuentro no era sanar al otro, sino atreverse a no huir más de lo que somos. El día amaneció sin ruido, como si el sol también dudara si debía asomarse en medio de tanto cambio. Me desperté en mi habitación, con la mente llena de imágenes que parecían sacadas de un sueño vivido a medias. Las confesiones de Khalid, su vulnerabilidad expuesta, mi propia decisión de volver. Caminé hasta el ventanal y vi el desierto extendido como un océano inmóvil. Todo era quietud, pero dentro de mí algo bullía, porque sabía que ese día marcaba un límite invisible, el final de algo que, aunque nunca fue firmado en papel, estaba presente desde el primer sí. Al bajar al comedor, encontré a Khalid sentado con una taza de café entre las manos. Vestía de blanco, como la primera vez, pero su expresión era distinta, menos distante, más serena, como si finalmente se hubiera permitido habitar su propia piel. Me senté frente a él. No hubo saludos ni formalidades, solo una mirada larga, honesta, que decía todo lo que las palabras no podrían. Fue él quien habló primero. Hoy termina el acuerdo. Lo dijo con calma, sin dramatismo. Esa era la promesa. ¿Recuerdas? Una noche, una elección. Asentí en silencio. Sentí un vacío extraño en el pecho, como si al ponerle fin a eso, también estuviéramos soltando algo más grande. No me arrepiento, dije, apenas en un susurro. Yo tampoco, respondió. Y entonces ocurrió algo que no esperaba. Khalid sacó de su bolsillo un pequeño sobre. Lo colocó sobre la mesa entre nosotros. Aquí están los 5 millones. Cumplo con mi palabra. Me quedé mirándolo. El sobre parecía tan pequeño, tan insignificante para todo lo que había vivido en esos días. Lo tomé, lo sostuve entre las manos y luego lo dejé sobre la mesa otra vez. Lo necesito, pero no lo quiero por eso. Él no preguntó, no insistió, solo asintió con respeto. Usa ese dinero para salvar lo que amas. No como un recuerdo de esta historia, sino como una herramienta para comenzar otra. Nos quedamos ahí un largo rato, compartiendo un café, como dos personas que se han dado todo sin haberse prometido nada. El contrato había terminado, sí, pero lo que se había creado entre nosotros, eso no podía medirse en cifras, no podía enmarcarse en un trato. Era algo más, algo libre, algo que quizás tenía fecha de inicio, pero no de final. Volver a casa fue como despertar de un sueño cálido para caer en una realidad que nunca dejó de ser dura. La ciudad me recibió con su caos habitual, el ruido de los autos, los rostros apresurados, la rutina que parece no notar la ausencia de nadie. Al llegar al departamento, mamá me abrazó con fuerza, no hizo preguntas, solo dijo, «Te ves distinta». Yo solo sonreí, con una mezcla de cansancio, alivio y algo más que aún no sabía nombrar. Había traído conmigo los 5 millones. Sí, pero no era eso lo que me pesaba en el bolso. Era la historia que ya nadie podría quitarme de la piel. Los días siguientes pasaron lentos. Compré los medicamentos que mamá necesitaba, pagué las deudas que tanto nos habían quitado el sueño, renové la nevera, pinté las paredes, puse flores en las ventanas. Empecé a reconstruir la vida con mis propias manos, como si cada gesto fuera una declaración silenciosa de que, por fin, podía respirar. Pero aunque mi entorno mejoraba, dentro de mí se había abierto un espacio que ni el dinero ni la tranquilidad podían llenar. Era como si una parte de mí se hubiera quedado allá, en ese palacio de silencio y arena, donde había descubierto verdades que nunca imaginé.
Intenté volver a mi rutina, pero ya nada me encajaba. Las cosas que antes me urgían, ahora me parecían lejanas. Las conversaciones vacías me agotaban. Sentía que llevaba un secreto en el pecho que nadie más comprendía. ¿Cómo explicarle a alguien que el momento más transformador de tu vida ocurrió durante una noche que nunca debió haber pasado? ¿Cómo contar que te viste a ti misma a través de los ojos de un hombre que ni siquiera pertenece a tu mundo? Laura fue la única que supo que había vuelto. Me abrazó fuerte y no dijo nada. Me miró a los ojos y asintió, como si entendiera que yo ya no era la misma. ¿Estás bien?, me preguntó una tarde, mientras compartíamos un café. Estoy aprendiendo a estarlo, le respondí. No necesitaba mentirle. Ella lo entendía todo sin necesidad de explicaciones largas. Me apoyó la mano en la rodilla. Te ves más fuerte, más tú. Sonreí porque sí. Tal vez por primera vez en mucho tiempo, me sentía más yo que nunca. Sin embargo, había noches en las que no podía evitar mirar el cielo y preguntarme si Khalid pensaba en mí, si regresaba al salón del retrato, si caminaba por el desierto recordando mis pasos. No sabía si lo volvería a ver, no sabía si eso importaba, pero cada vez que cerraba los ojos, su voz me regresaba. Eres una decisión. Y entonces recordaba que sí, yo había decidido volver a mi mundo, pero también que, en algún lugar dentro de mí, todavía no lo había dejado ir del todo. Fue una tarde cualquiera. El cielo estaba gris, de esos que no anuncian lluvia, pero sí una melancolía que se cuela por las rendijas del alma. Estaba organizando los papeles de la clínica, donde trataban a mamá cuando escuché el timbre del departamento. No esperaba a nadie. Caminé hasta la puerta con ese presentimiento inexplicable que a veces te aprieta el pecho antes de que la vida te cambie otra vez. Al abrir, no había nadie. Solo un sobre blanco, perfectamente sellado, descansando en el felpudo. Lo tomé con cuidado, como si al tocarlo pudiera desatar algo. No tenía remitente. Solo mi nombre escrito con una caligrafía limpia, precisa. Lo abrí ahí mismo, en el pasillo, con el corazón tamborileando en mi pecho. Dentro, una hoja de papel doblada con cuidado. Al desplegarla, reconocí la tinta y el estilo. Era él, Khalid. Mariana, no sé si este mensaje te llegará o si tus días ahora están llenos de todo lo que mereces, pero no podía quedarme en silencio. Tu ausencia no ha sido un vacío, ha sido un espejo. Me hizo verme sin máscaras, sin títulos, sin el peso del apellido. Me vi hombre, frágil, vivo, y por eso te escribo, no para pedirte nada, solo para agradecerte. Gracias por recordarme cómo se siente confiar. Gracias por no tener miedo de mis sombras. Gracias por mostrarme que incluso en medio del desierto hay quienes llevan agua en el alma. Este mensaje no es una súplica, es una puerta. No la cierres si en algún momento deseas cruzarla de nuevo. Estaré donde siempre. Esperando, pero sin exigencias, viéndote en el viento. K. Leí la carta al menos 3 veces antes de poder sentarme. No lloré, solo me quedé quieta, abrazando el papel contra el pecho, mientras mi mente recorría cada momento que habíamos compartido. No sabía cómo la carta había llegado a mí. No había sello, ni rastros, solo ella y todo lo que despertaba. Esa noche dormí con la carta bajo la almohada y por primera vez desde que regresé, soñé con él. No como jeque, no como figura lejana, sino como el hombre que me había enseñado que incluso las historias más improbables pueden dejar marcas reales y que, a veces, un mensaje no es solo un recuerdo, es una invitación. Pasaron días, tal vez semanas. La carta permanecía guardada en el cajón de mi mesa de noche, justo debajo de mi diario, como una semilla que yo misma no me atrevía a regar. Cada vez que la tomaba entre las manos, algo dentro de mí se agitaba. La releía en silencio, repasando cada palabra como si escondiera un código secreto, una pista que me dijera qué hacer. Pero la decisión no estaba en la carta. Estaba en mí, en el eco que había dejado su presencia, en la calma extraña que sentía cada vez que lo recordaba, en esa certeza muda de que algo entre nosotros había quedado abierto. Mamá estaba mejor. Las medicinas, los tratamientos, el cambio de aire en casa, todo había mejorado. Su risa volvió poco a poco y sus ojos ya no brillaban con preocupación, sino con una ternura tranquila. Un día me tomó la mano mientras tomábamos café y me dijo: «Te fuiste por mí, pero volviste por ti. Ahora, haz lo que tengas que hacer por tu corazón». Me quedé mirándola, sintiendo que esas palabras me daban permiso, el permiso que yo misma no me daba. Esa misma noche, me senté en la mesa con una hoja en blanco. No sabía cómo comenzar. No sabía si debía responder su carta o simplemente aparecer. Lo que sí sabía era que mi silencio también era una elección, y yo ya no quería seguir viviendo con dudas. Así que escribí, no una carta larga, solo unas líneas. Estoy lista para cruzar esa puerta. No sé qué me espera del otro lado,
pero sí sé que no quiero seguir imaginándolo. Si aún estás donde prometiste, iré. No firmé con formalidades, solo con mi nombre, Mariana, como me llamaba él, con esa forma suya de decirlo que parecía pronunciar también mi historia. Al día siguiente, fui hasta la oficina de envíos más discreta que conocía. Pagué por una entrega silenciosa, sin rastros, sin certezas, y luego esperé. No por una respuesta, no por un avión. Esperé por el momento en que yo misma supiera que estaba lista para volver, no al palacio, no al lujo, sino a él, a nosotros, a lo que fuimos capaces de construir sin que nadie lo viera. Y ese momento llegó una madrugada, cuando el cielo todavía era negro y el mundo aún dormía. Me levanté, preparé una pequeña maleta, besé a mamá en la frente y salí. Esta vez no me temblaban las manos. Esta vez no había contrato, ni condiciones, ni urgencias. Esta vez era yo quien elegía, y elegí regresar. El avión aterrizó justo al amanecer. El cielo sobre el desierto era un cuadro en tonos de fuego y silencio, como si el sol supiera que aquella mañana no era como cualquier otra. El chofer que me esperaba no preguntó nada, solo tomó mi maleta con amabilidad y me condujo hasta el coche. El trayecto fue largo, pero no tenía prisa. Mis dedos jugaban con el borde del asiento, mientras mi mente repasaba todo lo vivido. No sabía con certeza qué encontraría al llegar. No sabía si Khalid aún me esperaba como prometió, pero lo que sí sabía era que ya no tenía miedo de lo que pudiera pasar, porque, por primera vez en mi vida, había llegado por voluntad, no por necesidad. El palacio seguía intacto, majestuoso, silencioso, pero algo en el aire había cambiado. Me recibió un aroma familiar a incienso y jazmín. Las puertas se abrieron como si me reconocieran. Caminé por los pasillos despacio, respirando hondo, escuchando el sonido de mis propios pasos sobre el mármol. Al llegar al salón principal, lo vi, de espaldas, mirando hacia el horizonte, donde las dunas parecían dormir bajo la luz dorada del nuevo día. No dijo nada cuando me escuchó entrar, solo se quedó ahí, quieto, y entonces lo supe, él también tenía miedo. Volví, dije, y esa palabra flotó en el aire como una caricia. Khalid giró lentamente. Sus ojos, oscuros como la noche más densa, brillaban con algo que no era sorpresa, ni duda. Era gratitud, profunda, callada, inmensa. Caminó hacia mí con pasos serenos, sin urgencias, como si cada movimiento estuviera cargado de historia. Cuando estuvo frente a mí, no me abrazó, solo me miró, y en ese silencio supe que todo estaba dicho. Te esperé, dijo finalmente, no porque no pudiera seguir sin ti, sino porque no quería seguir como antes. Su voz tembló apenas, como si cada palabra fuera sagrada. Yo asentí, con los ojos húmedos, y yo volví, no porque lo necesitara, sino porque quiero estar donde me veo completa. Nos abrazamos, sin promesas, sin condiciones. No sabíamos cómo sería el mañana, pero sabíamos que ya no seríamos los mismos. Habíamos cruzado una tormenta interna cada uno, y nos habíamos elegido no desde el vacío, sino desde la verdad. Los días siguientes fueron distintos. No hubo declaraciones románticas, ni finales de cuento, solo gestos reales, compartir un té, leer en silencio uno al lado del otro, caminar por los jardines sin más ruido que el de nuestras respiraciones sincronizadas. Aprendimos a convivir, no desde el deseo, sino desde la calma, desde la admiración, desde el respeto. No supe cuándo dejamos de ser dos extraños. Solo sé que, un día, desperté en medio de la noche y lo vi dormir a mi lado, con el rostro relajado, sin armaduras. Y entendí que mi nueva vida no había comenzado al volver a este lugar, sino al decidir que merecía vivir algo así. Hoy, al mirar hacia atrás, no puedo evitar pensar, si lo hubiera sabido antes, si alguien me hubiera dicho que una sola decisión, nacida desde el rincón más oscuro de mi desesperación, me llevaría a descubrir una parte de mí que creía muerta. Tal vez no habría tardado tanto en decir que sí, pero la verdad es que no habría servido de nada saberlo antes, porque todo lo que viví, todo lo que sufrí, todo lo que temí, fue necesario para llegar a este punto, a este lugar donde finalmente puedo sentarme frente a mí misma sin bajar la mirada. No fue fácil ni justo. Tampoco fue limpio. Mi historia no es un cuento de hadas, y Khalid no es un príncipe perfecto. Es un hombre marcado, lleno de contradicciones, de sombras, de silencios, pero también es el único que se atrevió a mirarme sin lástima, el único que no intentó cambiarme, sino acompañarme mientras yo me reconstruía. Y eso vale más que todo el oro del desierto. Mi madre está bien, tiene lo que necesita. A veces me pregunta si lo que viví fue un sueño,
y yo solo sonrío, porque no sé cómo explicarle que la realidad más poderosa que he sentido nació de un acuerdo imposible. Nunca le conté todos los detalles, no porque me avergüence, sino porque hay cosas que solo el alma puede entender. Hoy vivo entre dos mundos. Visito México cada mes. Camino por las calles de mi infancia con los pies en la tierra y el corazón en paz. Y luego regreso a él, a nuestra casa, a nuestras rutinas imperfectas, a nuestras charlas bajo el cielo estrellado. No firmamos ningún papel, no hicimos grandes planes, solo nos prometimos una cosa: elegirnos cada día mientras tenga sentido, y hasta ahora, cada amanecer nos ha confirmado que sí, todavía vale la pena. Así que si alguna vez alguien te ofrece lo impensable, no respondas con miedo, escucha tu corazón, porque a veces lo que empieza con una propuesta impura termina siendo la forma más pura de amor que podrías encontrar. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias. Comparte este video con alguien que también crea que el amor puede encontrarse donde menos lo imaginamos. Y cuéntanos en los comentarios, ¿tú qué habrías hecho en su lugar?